de qué manera, pero afectaría a 40.000 trabajadores que además se les vencen los contratos de los empleados en diciembre próximo. Por eso se anunció una jornada de lucha de ATE para el miércoles mañana, 11 de diciembre. Queremos charlar un poco más de esto con Mercedes Cabezas, la secretaria general adjunta de ATE Nacional. Hola Mercedes, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, contanos cómo viene la cuestión del sistema de la evaluación de idoneidad. ¿Va a ser esta semana? ¿Está reglamentada? ¿Va a suceder en algunos organismos, en otros? Está reglamentada, está por ahora pensada para el área metropolitana, porque es presencial. Los compañeros y compañeras van a entrar a a un espacio, se les va a dar una tablet, se les saca el celular, y bueno, tienen un tiempo para hacer una evaluación que consiste en conocimientos generales, en análisis matemático, y algunas otras cuestiones que son de conocimiento general, pero por supuesto que no son de idoneidad del trabajo que desempeñan, ¿no? Claro. Como mal está diciendo el gobierno. Claro, porque no tiene nada que ver con la tarea diaria, digamos. Por ejemplo, un comunicador rindiendo un examen de matemática. ¿Va a pasar eso? Bueno, mira, fue el ejemplo que yo di. Yo hace 20 años, 21, que trabajo en el Estado. En el área de SENASA me dedico a la comunicación, soy licenciada en periodismo. Si me tomás una regla de 3 simple, debo estar pensándola por lo menos 3/4 de hora, porque hace 20 años que no un problema de una regla de 3 simple. Y ni te cuento si me la complicas un poquito más. Me dediqué toda la vida a las ciencias sociales, no a la matemática. El problema es que el gobierno no conoce lo que hacen los trabajadores del Estado y las trabajadoras del Estado. Quizás lo que debieran hacer para saber si son idóneos o no en su tarea es recorrer el Estado. Claro. Conocer el Estado, ver qué tareas hacen los compañeros y compañeras. Porque la verdad que puesto así de este modo es una falta de respeto para los años de trabajo que llevan cada uno de los trabajadores y trabajadoras. No estamos hablando de personas que van a entrar al Estado y que entonces tienen que demostrar si son idóneos para la tarea que van a desempeñar. Estamos hablando de personas que hace más de 20 años. ¿Para quiénes está dirigido estos exámenes, Mercedes? ¿Para toda la planta del Estado o para alguien? Por ahora, para los trabajadores contratados en la modalidad Resolución 48, artículo 9, que es un contrato con dependencia del Estado. Lo que vulgarmente se le dice la planta transitoria del Estado, que está mal dicho, porque en realidad es un contrato, y que en realidad tiene trabajadores contratados en el Estado, en general hace más de 10 años, que es nuestro reclamo histórico, claro. Porque los contratos en el Estado están pensados, lo dice la misma resolución, para tareas no habituales y permanentes. Cuando vos pasas 10 años haciendo una tarea, bueno, pucha, si es habitual para el Estado entonces. Y además lo haces al lado de alguien que es de planta permanente y hace la misma tarea que vos, bueno, claramente estamos ante una tarea habitual. Entonces, si quieren tomar un examen, lo que debieran hacer, en vez de prometer un contrato por un año, es pasar esa planta. Claro. A los compañeros y compañeras. Tómenles un examen de pase a planta permanente, que es lo que se supone que tiene que suceder. Más allá de los incumplimientos del Estado, porque yo también te podría decir, bueno, tampoco tendría que tomar un examen para pasar a planta a alguien que hace más de 10 años que está dentro del Estado, pero bueno, no importa. La ley lo dice, ponerle que tenés que tomar el examen igual. Yo di mi examen el año pasado, yo pasé a planta recién el año pasado, hace 21 años que soy trabajadora del Estado. Entonces, cuando vos ves que el principal incumplidor es el Estado, no el Estado, el gobierno, los sucesivos gobiernos, porque el Estado se construye de otra manera y hay que diferenciarlo. El Estado lo construyen sus trabajadores y trabajadoras. Los gobiernos son los que operan políticas para que el Estado camine, si se quiera, y construyen alrededor de eso un aparato estatal. Bueno, en ese aparato estatal está enquistada la precariedad. Bueno, hablabas de un reclamo histórico, Mercedes. Esto no es de ahora, digamos. Lo que vienen exigiendo es desde hace muchísimos años el pase a planta de compañeros y compañeras que decías vos, vienen hace 20 años, vienen hace 10 años. No, no es de ahora, y desde los años 90 a esta parte todos los sucesivos gobiernos no lo pudieron resolver.
Este último gobierno que pasó hizo un plan de regularización de empleo bastante más generoso que otros y ha pasado a planta permanente a cientos de trabajadores, que también fue una crítica innecesaria por parte de la oposición, porque era un plan de regularización de empleo, no de ingreso al Estado. Si vos hace más de 20 años que sos parte de la planta contratada del Estado, no estás ingresando al Estado. Te está reconociendo el Estado una tarea que vos se supone que tenés que tener reconocida. En realidad lo que está haciendo es salvar una situación de incumplimiento. Que son cosas distintas. Estamos en comunicación con Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional. Mercedes, venimos de contratos que han sido trimestrales de este año de los trabajadores estatales. ¿Qué pasa en el caso supuesto de que se rinda el examen? Supuestamente es para que vos el año que viene, o sea, para que el contrato te dure un año, es lo que dice el gobierno. Es lo que dice el gobierno como gancho, porque los trabajadores se tienen que anotar en el examen. Tienen 3 oportunidades para darlo. Y en el caso de que lo reprueben, por supuesto, y se supone que el gobierno les estaría otorgando un contrato por un año, que ya tenían, que se terminó esa posibilidad con este gobierno. No es que nunca existieron los contratos por un año, era un derecho que los trabajadores ya tenían y que eliminó este gobierno. Les devuelve y les restituye el derecho, se aprueban el examen. Claro. Y si no lo rinden al examen, porque decías, te tenés que anotar. Si no se el examen es obligatorio. Ahí va. El examen es obligatorio. Se pueden anotarse de acá a marzo en cualquier momento, con lo cual también estarás viendo que otra vez los trabajadores del sector público ven afectado su receso vacacional, merecido y necesario además en un año tan turbulento. Pero bueno, pongámosle que eso no debería de ser un problema para rendir un examen. Ahora, el problema más grande que tiene ese examen es que no es un examen de idoneidad. No le va a preguntar, a la gran mayoría de los trabajadores no le va a preguntar nada de lo que es en su trabajo. Mercedes, ¿qué creen que hay detrás de este examen? Nosotros, también hay que sincerarse y decir que el gobierno, para despedir trabajadores y cerrar espacios que construyen políticas públicas, no necesita un examen, ¿no? Obviamente. Pero lo que sí creemos que hay detrás de esto es la construcción de un relato. De un relato que diga, bueno, el 40% desaprobó, el 50% desaprobó, en el Estado no se sabe nada, y en realidad los trabajadores y trabajadoras conocen las tareas inherentes al espacio donde trabajan. Entonces, bueno, se genera así un relato de lo que no saben, y lo pongo entre 20.000 comillas, los compañeros y compañeras. Lo que creemos es que hay un plan sistemático para terminar el Estado como lo conocemos. Y ese Estado como lo conocemos es un Estado presente, con organismos públicos que se ocupan de nivelar la desigualdad estructural, con compañeros y compañeras que conocen su tarea, pero que además construyen la política pública porque la habitan todos los días. La estabilidad laboral no es un capricho de la Constitución Nacional. La estabilidad laboral está reconocida en los países más avanzados del mundo por 2 cuestiones. Primero, porque hay que evitar que los trabajadores y trabajadoras se conviertan en el botín de guerra de cualquier gobierno que asuma, que es lo que pasó con cada uno de los gobiernos que asumieron. No es solamente por este gobierno que suceden estas cosas. Y la segunda cuestión es que los países serios del mundo tienen política pública a largo plazo, que en general no coincide solamente con los gobiernos. A veces los gobiernos pasan y la política pública queda, porque hay un consenso social que permite que esa política pública se sostenga, y trabajadores y trabajadoras que siguen siendo los mismos en cada uno de sus lugares de trabajo. Tal cual. Mañana va a haber una nueva jornada de lucha, Mercedes. Sí, mañana hay una jornada de lucha con una concentración en el Ministerio de Defensa. Hemos elegido ese ministerio porque los trabajadores y trabajadoras es el sectorial más postergado del Estado Nacional. Estamos hablando de sueldos en promedio de 400.000 pesos.
en algunos casos 250.000, 350.000, o sea que con 2 sueldos de la misma familia dentro de ese sector no llegas a la canasta básica. Ujú. Y está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces vamos a hacer una concentración en ese sector. Hoy hay una concentración en defensa del sector nuclear, también en la Avenida Libertador, ahí enfrente a la Conea, y vamos a seguir construyendo. Para nosotros el verano no empieza y el año no se termina, vamos a seguir construyendo la resistencia que nos permita seguir delineando política pública para nuestro pueblo. Ujú. Mercedes, hoy se cumple un año de la gestión de Javier Milei. ¿Qué esperan para el año que viene? La verdad es que de Javier Milei ya no esperamos nada. Lo que queremos es que sabemos que este gobierno no va a cambiar ni la metodología ni la ideología política, y la ideología política es combatir la pobreza matando pobres. Ayer despidieron, el viernes, ayer estuvimos concentrados en las puertas del PAMI porque han despedido trabajadores y trabajadoras del PAMI que asisten nada más y nada menos que a nuestros viejos con las oficinas abarrotadas de gente. También han eliminado la posibilidad de que hoy nuestros jubilados y jubiladas tienen que demostrar que son pobres para poder recibir un medicamento, cuando han trabajado y sostenido este país toda su vida. Atacan a los pibes tratando de bajar la edad de punibilidad. No esperamos nada de este gobierno, sinceramente. Lo que esperamos es que se termine. Ya no estamos esperando que cambie el nivel de política o el pensamiento político, porque sabemos que no va a suceder. Con este tipo de política no hay negociación posible. Y a quienes dicen que esperan, que hay que esperar a hacer una reversión o que hay canales de diálogo, yo les diría que miren a su alrededor y que empiecen a ver cuántos están dispuestos que no estén más dentro de 2 o 3 años. Mercedes, muchas gracias por estos minutos para Radio Estación Sur, como siempre. No, muchas gracias a ustedes, chicas, y muy buenos días. Muy buenos días. Estábamos charlando con la secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, por esta jornada de lucha que van a llevar adelante mañana les estatales, además por nueva evaluación de idoneidad, que decía Mercedes, de evaluación de idoneidad no tiene nada porque no le preguntan cosas que tienen que ver con su trabajo diario, así que así estamos a un año de gobierno de Javier Milei.